Hola, hola. Vamos a hacer un vídeo muy cortito explicando la independencia de los territorios americanos, del territorio que tenía el Imperio Español en América. Si recordáis, hemos hablado varias veces en clase que además de la España peninsular, que tenemos aquí pequeñita en comparación, el Imperio Español en América era todo esto. Aquí están las actuales, estaba dividido en virreinatos, el de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Perú, el del Río de la Plata. Y son las actuales, más o menos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, por aquí Panamá, Costa Rica, por aquí Ecuador también, por aquí Ecuador, Costa Rica, ya estaba diciendo Honduras, México, Cuba, esto es Florida, esto es parte de Estados Unidos. Estados Unidos más o menos se corta por aquí ahora mismo, todo esto era español también. Los estados de aproximadamente Nuevo México, Texas, California. Esta es la isla de Cuba y este puntito rojo que está aquí es la actual República Dominicana, la isla de la Española. ¿Vale? Más o menos, pues esto era todo, vamos, básicamente toda Sudamérica, menos Brasil, y aquí había unas colonias holandesas e inglesas, pero esto más o menos es Brasil, pues toda Sudamérica, toda Centroamérica, hasta donde empezaba la América británica. Aquí estaba Estados Unidos, Estados Unidos recién nacido, digamos, y todavía partes controladas por el Reino Unido, ¿vale? Unos años después la cosa queda así. Básicamente, todo lo que veis de color azul, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, todo esto se pierde entre 1810 y 1820. Al siguiente, en el trienio liberal, todo lo que está de verde oscuro, Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Y en la década ominosa más o menos, esto que tenemos aquí, todo lo que está de verde, Bolivia, Uruguay. Y ya poco más nos quedaba. ¿Vale? Como veis, esto es Brasil, que es de Portugal, Surinam de los Países Bajos, Holanda, la Guayana del Reino Unido. Aquí hay algunas partes que siguen siendo dependientes de Francia. Y esto que está aquí creo que es de Francia todavía. Y bueno, y Florida no aparece aquí porque Florida fue vendida a Estados Unidos, ¿vale? Florida fue vendida, no fue a Estados Unidos, no me acuerdo. El caso es que fue vendida, no fue independizada exactamente. Em, que perdemos todo, que se pierde todos los territorios americanos en cosa de, pues de 1808 a 1829, como mucho, pues 20 años, 21 años. En 20 años se pierde, no sé, el 80% del territorio que tenía España en el mundo. España se queda en América con la isla de Cuba, que le va a durar un poco más hasta final del siglo, y la mitad de la isla de la Española, que es la República Dominicana, que le va a durar un poco menos que Cuba, ¿vale? Entre 1821 y 1865 está ahí esto más para allá que para acá, ¿vale? Cuba no, Cuba aguanta bastante más tiempo. Y en Asia, que no sale aquí en este mapa, tenemos Filipinas, que también dura aproximadamente hasta la misma fecha que Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que un imperio de este tamaño se desmoronara en 20 años? Se desmoronara. O sea, hubo gente que cuando nació, cuando estudiaba en el colegio, todo esto era España, y cuando sus hijos fueron al colegio, imaginaros si la gente fuera al colegio como hoy, cuando sus hijos fueron al colegio ya esto no era España. ¿Cómo podía haber pasado eso? ¿Qué pasó? Causas. Primero, esto es una familia criolla. Recordad que los criollos eran los gobernantes de esos territorios, que eran descendientes de españoles, generalmente blancos, o por lo menos ellos se consideraban blancos, aunque después de 300 años de vivir allí, pues en todas las familias había cierto mestizaje, ¿vale? Siempre alguien tenía algún abuelo, algún bisabuelo o alguien que se había casado con una indígena. Pero el caso es que ellos se sentían abandonados políticamente por España, se sentían ajenos, olvidados por la política española.
no los tenían en cuenta en las decisiones que se tomaban sobre ellos, sobre sus propios territorios. Segunda cuestión, el tema del dinero, los impuestos. Esto es importante. Hemos dicho hasta la saciedad que América era el lugar donde mejor se vivía del Imperio Español. Se vivía en América sin ninguna duda mucho mejor que en Castilla, mucho mejor que en Andalucía, mucho mejor que en Galicia, mucho mejor que en Aragón, sin ningún tipo de duda. ¿Qué ocurre? Que España está todo el siglo XIX continuamente arruinada. ¿De dónde saca dinero? ¿De dónde saca dinero? Pues del lugar más rico que tiene, que es América, ¿vale? Y esta gente, lo de mandar dinero hacia un país lejano que no para de meterse en guerras y de malgastar, por lo menos bajo su punto de vista, malgastar las riquezas que salen de allí, pues no les parece bien. Os he puesto aquí un doblón, esto es un doblón de oro de Carlos III, de 1798. Y tercera causa, la difusión de las ideas liberales. Aquí tenéis la bandera de Chile, que por cierto está saliendo, hoy mismo ha salido en la tele, porque están haciendo van a reformar su constitución. Pues estas son las ideas liberales sobre las que se construye, en este caso ponen aquí la banderita de Chile, podríamos poner la de cualquiera, ¿vale? Ideas como la de la república, la de que haya constitución, la libertad, o reconocimiento de algunas libertades por lo menos, la reforma de las leyes, la igualdad entre las personas, esto es muy importante, ideas ilustradas como la de la modernidad, la de la modernización, el progreso, ¿no? Pues esos son las llamadas ideas liberales que se van difundiendo especialmente en América desde los Estados Unidos, desde la independencia de los Estados Unidos, a la que por cierto ayuda a España. España ayuda a los Estados Unidos a independizarse para fastidiar a Inglaterra básicamente. Cuando hablamos de que los ayuda a independizarse no es que le toque las palmas, sino que les manda soldados y armas. O sea, una ayuda real. Esa gente que había participado en la independencia de los Estados Unidos no desaparece, no se muere, sino que se vuelve a su casa y empieza a pensar que a lo mejor la realidad que viven ellos es la misma que vivía Estados Unidos y que el final puede ser el mismo, que es la independencia. Seguimos un poco. Hemos quedado estas tres causas, ¿eh? Descontento político, altos impuestos y difusión de las ideas liberales. Algunos personajes. Tenemos aquí a Simón Bolívar, del que hemos hablado en clase, tenemos que quedarnos con su nombre. Lo asociamos generalmente pues a Venezuela, Colombia, Ecuador, esa parte del norte de Sudamérica. Esas partes son en las que intervino Simón Bolívar como libertador. Ellos le llaman el libertador. De hecho, esos países, si buscáis en internet la bandera, en concreto de Ecuador, de Venezuela y de Colombia, son banderas muy parecidas porque en origen fueron un solo país, luego se separaron. Y el otro personaje que estudiaremos será José San Martín. El caso de San Martín era muy significativo. José San Martín lo asociamos a Chile, a Perú y a Argentina, principalmente. Os conté que era muy significativo porque este hombre prácticamente es que era peninsular. Llegó a Málaga, no sé si recuerdo, con 8 o 10 años y se formó aquí toda su vida. Como militar, se formó aquí y fue aquí a la escuela. Podemos decir que era de aquí. Y luchó en la guerra de la independencia, se la jugó en la guerra de independencia contra los franceses y después de ver todo aquello, vuelve a su país, a su tierra. ¿Y qué sería lo que él vería en España? O sea, en la España de aquí, que le lleva a pensar que la única salvación que tiene Perú y que tiene Argentina es liberarse de España, irse de España. Queda tan asqueado de lo que se está convirtiendo España, que él lo ve aquí de primera mano, que le lleva a pensar que lo único que puede hacer, el único camino para su tierra es independizarse, ¿vale? Una persona que podemos suponer que no tenía un especial odio a lo español, ¿vale? Ellos ven en esto una cuestión muy práctica, y es que si queremos sobrevivir nos tenemos que independizar, porque España se va al charco, así de claro. Vamos a ver, un ejemplo lo vamos a ver ahora. Estos son imágenes de la proclamación de la independencia de algunos lugares. Esto es Perú, ¿vale? Esto es Lima, la plaza de Lima, y este es San Martín, proclamando la independencia de Perú.
Aquí vemos algunos militares, vemos aquí a la iglesia también representada. Aquí tenemos Chile, esto es Santiago de Chile, con la independencia también de este territorio. Vemos aquí, bueno, los militares subiendo la bandera, toda la historia. Y esto es Venezuela, están aquí firmando la declaración de independencia de Venezuela. Vamos a leer un trozo ahora, vamos a leer un trocito de este texto, porque creo que es especialmente significativo. Hace un recorrido, digamos, de por qué se quieren ellos independizar, qué ha hecho mal España para que ellos se independicen. Vamos a salir de la presentación y mira, tengo aquí de la Embajada de Venezuela el textito, ¿vale? Es muy largo, yo solamente voy a leer un trozo, es muy largo. Si queréis lo podéis leer. Se llama Acta Solemne de Independencia de Venezuela, 1811. Aquí estábamos en plena guerra de la independencia, como para ocuparse de estas cosas. Mira, van diciendo, es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América el que teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso y una población incomparablemente más numerosa, depende y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo. Dicen, si nosotros, aquí vive más gente que allí, este territorio es mucho más grande que aquel, ¿cómo podemos seguir dependiendo de una esquinita de Europa? Una esquinita de Europa que además ahora está invadida, podríamos añadir nosotros, que además ahora está invadida y fatal. Sigue. Dice, las cesiones y abdicaciones de Bayona. De esto nos acordamos, ¿no? Lo hemos estudiado ya. Las jornadas del Escorial y de Aranjuez, el motín de Aranjuez. Y las órdenes del lugarteniente Duque de Berg a la América, esto no sabemos lo que, pues no hemos estudiado, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces había sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela, dice, antes que nadie reconoció y conservó generosamente esta integridad de España, por no abandonar la causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación. O sea, ellos dicen, mientras hemos creído que España se podía salvar, hemos intentado seguir en España. Pero estamos viendo que esto no tiene salvación, ¿vale? Ellos intentan decir, nos vamos porque no tenemos más remedio, porque es la única manera que tenemos de sobrevivir. Por lo menos eso es lo que dejan por escrito, claro, ese es su punto de vista. Cuantos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, aquí vuelve el tema de la traición de Bayona, abandonando el territorio español contra la voluntad de los pueblos, se quedaron en Francia, ¿os acordáis? Faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando con su sangre y sus tesoros los colocaron en el trono a despecho de la casa de Austria. Aquí está hablando de la guerra de sucesión. ¿Os acordáis que estaban los Austrias y hubo una guerra por la que entraron los Borbones? Pues se lo está recordando ahora. Por esta condición quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos, ¿vale? Van hablando de toda la lista de agravios y aquí ya acabamos con Fernando VII, ¿vale? Y le echa en cara que ellos se fueron fieles al rey y el rey no fue fieles a ellos, básicamente, ¿vale? Así que vamos para acá hacia el final, que es donde... Tracatá, 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 tracatá. Aquí. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser de hoy más de hecho y de derecho estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España, o de los que se dicen o dijeron sus apoderados o representantes. Os recuerdo que cuando están firmando esto, Fernando VII no es rey de España aún, sino que está José Bonaparte, ¿vale? Ellos se están independizando en realidad, aprovechando diciendo, hay un rey extranjero que no reconocemos, que es José Bonaparte. O las juntas centrales, todo esto de gobierno provisional que había en la parte que resistía a los franceses.
y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límites y navegación y hacer y ejecutar todas las demás cosas que hace un país, ¿vale? Que somos independientes y nos declaramos independientes. Creo que es muy curioso. Si queréis dedicar un ratito, no está en castellano antiguo ni nada raro, se entiende bien. Habrá algunas cosas que no entendáis, pero si por curiosidad lo queréis leer, tenéis aquí la web, la buscáis y es interesante porque hace como un recorrido de lo que ha sido el siglo XIX, XVIII y XIX en España, como una lista de por qué nos vamos. Nos vamos por las abdicaciones de Bayona, nos vamos por el motín de Aranjuez, nos vamos porque está gobernando España un rey extranjero, ¿vale? Todo esto. Y ya está. Lo que hay que saberse al final, pues es, como habíamos dicho, más o menos qué territorios conformaban la América española y saber que se pierden todos durante el reinado de Fernando VII, o casi todos, y hay que saberse las tres causas de las que hemos hablado y estos dos personajes, pues simplemente saber su nombre y a qué territorio los debemos asociar para su independencia, ¿de acuerdo? Hasta luego.